Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por ser parte de este programa Cita Regional. Nos encontramos en Quinta Visión, ¿no es cierto?, con este programa y con interesantes invitadas desde nuestra región para analizar temas de interés en lo político y en otros ámbitos, como a usted le gusta justamente. Por eso que yo sé que hay mucha gente que espera este programa Cita Regional para conocer la opinión de nuestras interesantes invitadas e interesantes invitados, a quienes vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo está Paz Anastasiadis? Un gusto verla nuevamente, presidenta regional de Demócratas. ¿Hasta cuándo le preguntábamos? Hasta que así la ley, ¿no es cierto?, lo disponga. Así es. Hola, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Sin mucho tiempo, así que venían los periodos electorales anteriores, así que expectante también de lo que vaya a pasar el 14 de diciembre. Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo está, Matías? Un gusto verlo también nuevamente acá en el Cita Regional. Hola, Bernardo, Iván, Fernando. Hola, Paz, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Aquí estamos todos bien, esperando en un día nublado, que es un día medio invernal. Extraño para esta fecha. Espero que no sean malos augurios para el 14. Bueno, usted sabe que hay que esperar qué es lo que ocurre el día 14 de diciembre, segunda vuelta. Fernando Wilson, ¿cómo está? Profesor académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un gusto tenerlo también en Cita Regional. Por favor, un gusto, gracias por la invitación y bueno, acá en el último día de clases del semestre, comenzamos con el periodo de exámenes, así que ahí estamos corrigiendo y preparando y ordenando cosas. No se preocupe que no le voy a estar en la misma talla de preguntar si usted se llama Tila, ¿no es cierto? Vieja esa talla, Tila, No. es antigua esa talla. No, hay digamos, distintos adjetivos que siguen al pelado, digamos, Bueno. pero eso es parte del karma de ser profesor. Y saludo a la edecana, hace tiempo que no vemos a la edecana, ¿eh? Está con vacaciones, qué bueno. El hombre que siempre se lo cuida, No. Cambiamos el fondo, le dimos libertad hasta marzo. Iván Buscovich, es concejal de Valparaíso, también está con nosotros hoy. Un gusto saludarlo. Gracias por ser parte del Cita Regional, Iván. Bien, salud, gracias a los contertulios y qué bueno que me llamen cada tanto. Sí, por supuesto. Usted sabe que siempre está presente Iván. Son otros los que no los llaman, usted sabe bien. ¿Ah? Bueno, partamos de inmediato entonces. Me falta presentar, ¿no es cierto?, al amigo, el inquisidor de siempre, el relojito de arena, la antigua. Sin duda que uno de los temas que ha estado la semana en lo político y también en lo nacional, lo decían, ¿no es cierto?, algunos de nuestros contertulios y contertulias, lo que va a pasar el 14 de diciembre, tiene que ver con una foto que apareció del expresidente de la democracia cristiana, Eduardo Frei, expresidente de la Nación, junto a José Antonio Kats. Causó bastante polémica, sobre todo en el bloque oficialista. Hay que ser claro, yo no vi ninguna declaración ni tampoco ningún comunicado oficial que dijera que Eduardo Frei le había dado el apoyo a Kats, o que dijera, ¿no es cierto?, rotundamente yo llamo a votar por Kats, sino que fueron otros los argumentos.
Sin embargo, desde el bloque oficialista se esgrimió otra cosa. En las últimas horas, de hecho, muchos pedían por qué la expresidenta Bachelet no se juntaba con la candidata Jara. Sí lo hizo, e incluso también la esposa del ex presidente Ricardo Lagos también tuvo un encuentro con Janet Jara. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? ¿Puede hacer variar la brújula de acuerdo a lo que se ha sabido en las últimas encuestas? No vamos a dar resultados porque este programa se va a emitir también después del 30 de noviembre y ya sabemos que comienzan a prohibirse una serie de cosas. Comienzo con usted, Paz Anastasiadis. ¿Usted cree que esto hace variar la brújula? Yo creo que es una señal política relevante, en el sentido de que hay una opinión, por lo menos de un expresidente, que ya señalaba una crítica a su partido político en su momento por haber apoyado y estar finalmente en un pacto con el Partido Comunista que orienta estas primarias hacia finalmente apoyar a quien hoy día pasa a segunda vuelta. Finalmente es un partido que debiese haber jugado un rol en el centro y hoy día no lo jugó, no lo está jugando, no lo está jugando desde el rechazo. Y lamentablemente a raíz de eso, bueno, internamente tiene un expresidente de la República con una visión de Estado que termina diciendo y señalando la verdad que esa no es la vía de la democracia cristiana. Asimismo, tampoco las organizaciones asociadas de democracia cristiana a nivel Latinoamérica y también a nivel internacional han criticado y hasta han suspendido a la democracia cristiana chilena porque son los únicos finalmente que se han ido con el Partido Comunista y hoy día llevan a un país a tener que decidir entre este panorama que Uruguay también. que finalmente termina siendo, no sé, no escuché, pero que termina siendo entre dos extremos que lamentablemente creo que no es sano. Si uno mira la conformación del Congreso, hoy día tenemos un tercio de los diputados de extrema derecha, por lo tanto se polarizó, tanto que hablaban de mejorar el sistema político por la fragmentación, hay menos fragmentación y lo que nosotros decíamos como demócratas vamos a solamente potenciar una polarización y que eso es lo que se está viviendo. Yo veo más allá de la reunión propiamente tal, veo el problema interno que pasar a el expresidente Frei al Tribunal Supremo ya termina siendo una situación que complejiza todo el clima político, por las críticas además, porque dicen, no, es un cúmulo, pero es un cúmulo además que viene, y lo señalaba la misma secretaria del partido, Alejandra Kraus, decía, viene desde el rechazo, que ya en el rechazo el presidente manifestó una opinión contraria a lo que éramos nosotros, a la opinión que había adoptado la democracia cristiana y por el apruebo. Entonces uno mira y dice, bueno, ¿y quién estaba equivocado en ese momento? ¿Estaba equivocado el expresidente Eduardo Frei? ¿O estaba equivocado en ese entonces ya la democracia cristiana con un 62% diciendo no a esa constitución que estaba de ese proceso que fue finalmente tan trágico final, porque terminamos con problemas finalmente de no lograr concretar una nueva constitución? Entonces, yo lo que veo es que hay un partido que está muy perdido, perdió su identidad y entiendo la posición del presidente Frei finalmente de decir, bueno, acá finalmente hay que hablar del país y si tiene una candidatura donde puede hablar y tener una reunión, sostenerla para hablar del país del futuro, creo que todo eso es un aporte para quien podría terminar gobernando Chile. Perfecto. Matías Mundaca, usted, histórico, reconocido militante de la ADC, ex militante, ¿no es verdad? ¿Qué le parece a usted todo esto que se está viendo? ¿Es quizás algo de lo que ya se venía a ver o lo que estaba pasando en la democracia cristiana? Bueno, mira, Bernardo, yo creo que hoy día hay más demócratas cristianos fuera del partido que dentro de él. Es un fenómeno que se ha venido produciendo a partir de las definiciones desgraciadas que tomó el partido en el momento de definirse, fueron el apruebo o rechazo. No fueron capaces, digamos, de detectar lo que podría significar una constitución refundacional con aires chavistas, en fin, con asambleas, con justicias diferentes. Yo estuve con el rechazo y eso fue el primer momento en que me fui alejando del partido, porque no pude entender cómo no podían divisar los dirigentes del partido lo que proponía esa constitución. Ahora, lo que pasa con Frei, yo creo que es un poco de sobrereacción, porque Frei no llamó a votar por Kast, ¿no? Digamos, hizo simplemente un punto de prensa con él, se sacaron una foto, no estaba muy feliz Frei sacándose la foto porque no estaba sonriendo,
Y en definitiva yo creo que es una sobrereacción del partido en contra de una figura consular del Partido Demócrata Cristiano como Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entonces, bueno, se convirtió en una especie de casa de bruja. Entiendo que no tiene la importancia suficiente como para expulsar a alguien de un partido y tener una posición política distinta. No creo que mueva la brújula tampoco, para un lado o por otro. Y haciendo una comparación para terminar, la presidenta Bachelet tampoco llamó a votar por Janet Jara. Y nadie está pidiendo pasarla al Tribunal de Disciplina de los socialistas porque no llamó a votar por Janet Jara. Entonces, es un tema bastante complejo y creo que la democracia cristiana no está reflexionando bien en las cosas que realiza desde el punto de vista interno. No tengo la impresión de que esa acusación va a ser rechazada. Perfecto. Iván Buscos. Bueno, respecto a lo de Frei, él ya venía hace rato, yo creo, en esta idea de abrirse camino distinto a lo que la democracia cristiana ha hecho. Pero yo tengo la sensación de que la democracia cristiana ha encontrado un rumbo, porque siguen siendo partidos, tienen diputados, tienen senadores, y todos los otros ahí quedaron. La Paz dice que no sabe cuándo se terminan, pero se acaban. Entonces, no sé qué es lo que será mejor, si estar tan claro en la cosa política o mantener una cierta posición, que tratar de quedarse en el ancho camino en el medio y tratar de congeniar con esta izquierda con la que han sido socios más de 30 años. Entonces, de verdad que es incomprensible. O sea, a Frei le gustó que los comunistas le dieran el apoyo y que toda la izquierda lo apoyara, pero cuando él tiene que decir algo a favor de un candidato comunista, estamos errados. O sea, eso tiene un nombre que no lo voy a decir porque por respeto, pero es feo. Cuando me ayudan, está ok, pero cuando yo me toca, no, pues yo no. Eso creo que es impresentable. Eso es lo que quería decir. Perfecto. Fernando Wilson. A ver, estando de acuerdo con todo lo que se ha planteado hasta ahora, agregaría varios elementos específicos. Eduardo Frei ya había hecho explícito su rechazo a la decisión del partido de apoyar a Janet Jara, la candidatura de Janet Jara, con epítetos bastante duros, digamos, planteando que se alejaba de la línea tradicional de la ADC, que era un error ideológico de tipo histórico, etcétera. Por lo tanto, no puede llamar a la atención que se haya producido esta reunión. Y el punto es que, siguiendo lo que plantea Iván, y con lo que estoy de acuerdo, el punto es que el partido de alguna manera ha sido capturado por uno de los lotes tradicionales de este y ha fomentado el abandono de los demás lotes. Digamos, en ese sentido, hoy día vemos básicamente a todos los sectores más conservadores, tradicionales, vinculados a lo que eran los orígenes de la Falange y de la Juventud Conservadora, con vinculación a la doctrina social de la Iglesia, etcétera, siendo expulsados por las visiones más de izquierda, que de alguna manera marcan la particularidad de la DC chilena, que tiene esta inclinación más bien izquierdista y que ha sido consolidada a través de estas últimas decisiones. Ya claramente bajo Buenchumilla, con Proboste, etcétera, la DC ya no es un partido de centro-izquierda, es un partido de izquierda formal, en términos de que sus determinaciones, digamos, obras son amores y no buenas razones, digamos, al apoyar el proyecto constitucional de la convención, al apoyar a la candidata Jara, más que por ser comunista, sino que más bien porque es la candidata de izquierda, que ganó una primaria de izquierda en la que la DC no estuvo presente. Entonces, en ese sentido, bueno, ya no quedan mayores dudas. El punto es que los que se quedaron con el timbre de goma, si bien tuvieron éxito en esta última elección, a través más bien de ingeniería electoral que de arrastre de masas, o sea, obtuvieron una votación de un poco menos del 5%,
en términos estrictos, claramente está muy lejos de ser el partido de masas que alguna vez la DC chilena fue. Y claramente está muy lejos del planteamiento de los dos Frey, de los dos Eduardo Freys, en los cuales el planteamiento anticomunista siempre fue explícito. O sea, por favor, hay filmaciones, discursos, grabaciones de Eduardo Frei Montalva siendo explícitamente anticomunista antes del golpe, por lo tanto generando una visión y un planteamiento que se convierten en perspectivas bastante, por decirlo de alguna manera, anacrónicas respecto a lo que estamos viendo hoy día. Perfecto. Cerramos este tema entonces porque creo que es interesante hacer un análisis porque estamos entrando ya a tierra derecha. Recordemos que el próximo domingo 14 de diciembre es la segunda vuelta y muchos se preguntan lo que nosotros planteamos. ¿Cambiará un poco la brújula hacia dónde puede ir la votación? Esto, usted escuchó a nuestros panelistas, opiniones regionales, y creo que es interesante conocerlas también desde esa perspectiva. Quiero seguir con otro tema. ¿Fue un resultado no esperado lo que ocurrió en el Senado con la acusación constitucional en contra del ex ministro de Energía? Porque de la Cámara de Diputadas y Diputados había salido, ¿no es cierto?, aprobada la acusación. Y sin embargo, con votos de senadores de la oposición, se logra parar esto y el ex ministro, ¿no es cierto?, de Energía, Diego Paudó, sale libre de esta acusación. ¿Fue esperado o no esperado para ustedes, Paz? Y esto implica a lo mejor que, como muchos han dicho ya, en la oposición Chile Vamos está en un camino hacia una reestructuración o tener que definitivamente cambiar. Yo creo que aquí son situaciones absolutamente distintas unas de la otra. Yo creo que siempre estuvo incierta la decisión, el destino de esta acusación constitucional, que tiene de las características de las últimas acusaciones constitucionales que han sido contra el ministro del Poder Judicial, es bastante distinto porque acá había una, a ver, puntos como jurídicos que se diferenciaban. ¿Qué sentido? Claro, o sea, acusar constitucionalmente a alguien es la última herramienta que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico para que se tome una decisión que viene a ser política, pero también constitucional. Eso implica que la norma no puede estar infringida y por lo tanto tiene que cumplirse un estándar normativo, no solamente político. Acá había un hecho bien identificable, que había sido la renuncia del ministro Pardo, ex ministro Pardo, en su momento, y que eso implicó que dejó el cargo y además se presenta una acusación constitucional. Pero en términos ya en el detalle jurídico, la situación cambia, porque ¿qué hace la Cámara de Diputados? Lo que hace finalmente es presenta una acusación y declara si es admisible. Le doy el pie o no, tiene las condiciones mínimas, requisitos, como para decir, bueno, esto es cuál es el puerto. En particular, la acusación tenía 2 capítulos solamente que venían bien vinculados y era el ministro dictó un decreto, ese decreto se fundaba en un informe que estaba errado y el ministro además conoció de la eléctrica Transelet que tenía deficiencias, que la notificó al ministro y el ministro a la vez pasó un año sin que se tomara una definición, sin que se tuviera un informe final de lo que estaba sucediendo. Entonces, pero en ambos casos, y ahí yo me tomo un poco de las palabras del rector Peña, en ambos casos, nuestra legislación le entregó un órgano técnico para evitar que las cuentas de la luz finalmente estuvieran en una decisión política y que finalmente suba o baje la luz de acuerdo a la decisión política y se le entrega un órgano técnico a la Comisión Nacional de Energía y a un coordinador eléctrico nacional que finalmente es un órgano y que ganan 20, 30 millones de pesos, ganan bastante para poder hacer los informes que corresponden. Ese coordinador se demoró un año en hablar con Transelec y que se fueran enviando toda la información donde primero había una subestimación, después sobreestimación, etc. Entonces, era responsabilidad del ministro directa a nivel constitucional para poder decidir o no si sale del cargo, o sea, finalmente, si se le acusa constitucionalmente, la salida ya había sido, en el fondo se le deja 5 años sin ejercer ningún cargo de características públicas. Y esa es la decisión que finalmente desde el Senado, como jurado, que ya pasa a revisar la norma, es la que finalmente dice, bueno, la verdad que no cumple con los requisitos de tal gravedad de la infracción
que corresponde acusar constitucionalmente. Y eso por eso finalmente se rechaza. Políticamente es responsable, por supuesto, pero aquí ya era una acusación política y normativa, es legal. No es solamente el criterio. Yo creo que todos como ciudadanía lo que queremos es ver cumplir, que las personas salgan, que sean sancionadas, etcétera, pero también yo creo que tenemos que volver, y creo que es un buen precedente lo que sucedió además, porque volver a calmar un poco las aguas y decir, a ver, miremos un poco las reglas del juego, cuáles son, y cuando no corresponde estar sancionando constitucionalmente, está bien que finalmente no proceda. Yo estoy de acuerdo finalmente con la decisión que adoptó el Senado, creo que fue la correcta. Matías, ¿usted está de acuerdo con esta determinación o esperaba otra cosa? No, yo claramente, conociendo algo de los procedimientos constitucionales, yo entendía que la decisión que había tomado el ministro no era una decisión propia, sino que estaba basada sobre informes de terceros, de organismos del Estado que están encargados de la regulación tarifaria. Ahora, la tontera del ministro, la falta de viveza del ministro, la desidia del ministro, no es suficiente como para configurar, digamos, una causal de esa naturaleza. ¿Ah? Como diría un amigo mío, la tontera no es delito. Y en este caso yo creo que de cualquier perspectiva era suficiente la renuncia que se le pidió al ministro en su momento determinado. Pero vincular el acto propio de los cálculos a la responsabilidad directa y política y constitucional del ministro era muy difícil. Y por eso es que probablemente en el Senado, incluso senadores de oposición votaron en contra de la acusación porque objetivamente determinaron jurídicamente y constitucionalmente que no le era imputable la infracción. Y ese es el problema. La gente no lo entiende mucho, pero porque he visto manifestaciones bastante violentas de la ultraderecha, no es cierto, en términos de decir que estos son traidores, que no le cortaron la cabeza al ministro, porque en verdad la gente que domina las redes sociales no es precisamente la más inteligente. Así que a mí no me sorprende el tema, yo tenía la impresión de que esa acusación no iba a pasar al Senado. Pero consulta, Matías, ¿usted piensa que si esta votación habría sido antes de la primera vuelta, podría haber cambiado el resultado, considerando lo que se estaba jugando hace unas semanas? ¿O no? No lo creo, no lo Porque fue creo. otra cosa que se planteó también. Recuerde usted que mucho se habló de este tema de que esta era una cuestión política y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con esta elección presidencial de alguna manera y parlamentaria. Sí, pero no creo que haya variado en ningún momento la votación del Senado el hecho de las circunstancias de ser una época preelectoral. No lo creo. Perfecto. Estoy con usted también ahora, Iván Buscovich, sobre este tema. Mira, yo creo que esto es lo mismo que anticiparon los más viejos a propósito del presupuesto y dijeron, ¿sabes qué? No sigáis discutiendo. Diga con más experiencia, no más viejo, diga con más experiencia. Bueno, con más experiencia. No discutamos esto ahora, esperemos que pase la elección, como que las aguas se calmen y conversemos lo más en frío y finalmente llegar a un arreglo. Yo creo que ese es el tema y qué bueno que se llegue a soluciones que son exactamente el ancho camino al medio, que tratar de arreglar para que no cometamos injusticia, porque de verdad todo el mundo reconoce que en muchos casos las acusaciones constitucionales en el pasado han sido pasadas de mano. Tú me hiciste a yo te lo hago a ti, y no ha tenido el mérito de la sanción que se espera. Ahora a mí me sorprendió porque efectivamente en la Cámara de Diputados esto tuvo una aprobación arriba de 80 votos. O sea, de la mitad para arriba importante. Entonces, yo creo que justamente el hecho que se hiciera después de las elecciones calmó los ánimos, calmó las mentes y se pensó mejor y se tomó la decisión que yo creo que era más oportuna para no enrarecer más ya el ambiente de lo penca que está, ¿no? En algún momento espero que hablemos de todos los líos que tenemos con la corrupción, que también está afectándonos harto en estos días. No se preocupe, vamos al segundo bloque, lo vamos a Perdón. A raíz del Consejo de Defensa del Estado y ampliar la querella, ¿no es cierto?, hacia la ex Suprema Ángela Vivanco.
Quiero terminar con ustedes este bloque, Fernando, pero hablamos de acusación constitucional, una herramienta que durante este periodo presidencial fue muy utilizada, pero recordemos que en el periodo anterior también de Sebastián Piñera fue también muy utilizada, y hubo casos más o menos en cuanto a acusaciones, en el fondo no iguales, pero quizás en la forma se podría señalar similares. Sería bueno que ya, siendo una potestad, ¿no es cierto?, del Parlamento, este instrumento, sería bueno que se regulara un poco para evitar justamente este tipo de cosas, que a veces se pierda tanto tiempo y tantas sesiones en este tipo de circunstancias y no a lo mejor en otros proyectos que sí requiere la comunidad. A ver, es que la acusación constitucional se ha convertido básicamente en una herramienta política de ataque. Es un hacha que se lanza, digamos. Y en esa situación, en el gobierno, en la administración Piñera y en esta, fue un instrumento de la oposición para intervenir directamente en la gestión del Ejecutivo, dicho en forma brutal y directa. Ahora, en el caso específico del ministro Pardo, hay varios elementos que son bastante llamativos, limitándome a lo político. Primero, un abogado, profesor de Derecho en la Universidad de Chile, que primero fungió de epidemiólogo durante la pandemia como director ejecutivo de Espacio Público, con esas peregrinas ideas de los cortocircuitos, apagones y cosas por el estilo, y que después es asignado como ministro de Energía. Es decir, son circunstancias, o sea, está bien ser un hombre universal, renacentista y tener habilidades múltiples, estilo Francisco Vidal, digamos, pero esto ya es como un poquitito mucho, o sea, y ahí, como decía Matías hace un momento atrás, quizás la tontera no es delito, pero sí es culpa. O sea, si una persona acepta un cargo para el cual manifiestamente no está preparado, no puede posteriormente reclamar de que le exploten en la cara circunstancias como las que estamos viendo. Y en un segundo lugar, bueno, no podemos dejar de lado el hecho que Renovación Nacional hoy día está viviendo momentos complejos, hay una verdadera guerra civil entre un sector opositor y el senador Galilea, y no podemos dejar de lado el hecho que buena parte de los votos que salvaron al ministro Pardo, al exministro Pardo, fueron precisamente esos candidatos, o sea, más bien esos senadores disidentes, la senadora Paulina Núñez, el senador Monkeberg, Francisco Chaguán, etc. Por lo tanto, también yo incluso sin llegar a un nivel más sofisticado de análisis político, podríamos verlo desde la perspectiva que de alguna manera se queda limitado, se queda agotado en simplemente la esgrima de espada, precisamente lo que mencionaba hace un momento atrás, post-elecciones, donde por un lado a la candidata de Chile Vamos le fue bastante mal, y por el otro lado la rápida integración de la mayor parte de Chile Vamos al comando de José Antonio Kast para la segunda vuelta ha dejado a algunos sectores más liberales dentro de Renovación Nacional en una posición incómoda, que la manifestaron primero declarando muerto el Chile Vamos, posteriormente los mismos personajes, digamos, votando en contra y de alguna manera dominado más bien por una coyuntura. Ahora, terminaría simplemente insistiendo en el hecho que es lamentable que un instrumento jurídico político como la acusación constitucional haya sido convertido simplemente en otra herramienta más para la política de coyuntura. Perfecto. Estamos concluyendo este primer bloque, ¿no es cierto? Interesante tema y lo importante es conocer opiniones de nuestros entrevistados y entrevistadas, panelistas que son de nuestra región. Y pueden aclararle a usted, como lo han hecho, ¿no es cierto?, en cierto aspecto, temas como este. ¿Por qué una acusación constitucional, ¿no es cierto?, se pierde y cuáles son los fundamentos que se tienen justamente para rechazarla? Que, como bien decía Matías, muchas veces uno a través de redes sociales u otros canales escucha informaciones de cierto tipo de noticias, pero no van al fondo, no van a explicar. Y eso es lo que siempre hemos querido en Quinta Visión, de alguna manera tener la opinión de nuestros panelistas para que usted también sea parte de lo que está pasando en nuestra región, en nuestro país y también en el mundo en algunas oportunidades. Los separamos por algunos segundos, estamos junto a Paz Anastasiadis, a Matías Mundaca, a Iván Buskovich y Fernando Wilson en esta cita regional. Ya volvemos. Bien, y retornamos entonces a esta cita regional. Recordemos que estamos junto a Paz Anastasiadis, estamos también junto a Matías Mundaca, a Iván Buskovich y Fernando Wilson dialogando de temas interesantes para la región, para nuestro país.
con quienes son parte de nuestra región. Lo señalábamos casi al terminar el primer bloque de este programa. Sin duda que el caso de la muñeca bielorrusa, ¿cómo se llama, no es cierto?, por esta cuestión de platas que pasaron de aquí para allá, donde hay metidos un montón de personeros y entre ellos aparecen, ¿no es cierto?, supremos o quienes son ministros o ministras de la Corte Suprema, está trayendo cada día mayor atención. Y el Consejo de Defensa del Estado, recordando además que hay algunos imputados en prisión preventiva, quienes aparecen como principales investigados, decidió ampliar la querella por este caso contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Viván. ¿Qué le parece a usted esto, Paz, y hasta dónde piensa que pueda llegar, ¿no es cierto?, o debiera llegar esta investigación? Bueno, ahí a propósito de lo que estábamos hablando en espacios anteriores, justamente el tema de las acusaciones, que yo creo que en este periodo, si bien hay algunas que uno dice, pucha, le falta mérito y vienen desde la Cámara, que es donde se presentan, y lamentablemente a veces como que se generan problemas políticos, sí han habido últimas acusaciones constitucionales que han sido 3, que han sido contra ministros del Poder Judicial. Y la verdad que lo natural muchas veces ha sido que acusaciones contra ministros de Corte han sido finalmente rechazadas. Y en este caso, quien va vinculado a justamente un complejo, finalmente, panorama que nos están entregando de una red bien importante de favores políticos, o sea, perdón, jurídicos, que esto es lo más complejo, nunca se había visto, no se había abierto esta ventana hacia el Poder Judicial y ver finalmente cómo pueden decisiones, que finalmente todo un poder del Estado, que es el último, que el que toma la decisión final cuando hay controversia, está con signos claros de esta investigación que se está haciendo finalmente por corrupción. Entonces, y ahí han habido acusaciones contra la misma ministra Vivanco. Hace muy poco fue la acusación contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Ulloa, y que terminaron siendo aprobadas precisamente por las condiciones y las características que tenía. Recordemos que el Poder Judicial, cuando conoce la causa por sumario interno al ministro Ulloa, lo termina absolviendo. Fue el Senado de la República, el Congreso Nacional en su conjunto, por supuesto, que acusa constitucionalmente y que termina decidiendo que sale del Poder Judicial un ministro y que viene esta trama que es como Bielorrusia, que justamente como la muñeca que empieza uno a sacar y cada vez Las va matrioshkas. con las matrioshkas claramente y que empezamos a conocer cada vez más información respecto a lo que está sucediendo. Un llamado partió dando a conocer finalmente estos antecedentes y que creo que nos dejan un escenario. Siempre el lado positivo es cómo se colabora en bajar, en fondo mejorar esto, pero nos deja un escenario que uno esperaba que el Poder Judicial no fuera influido de esta manera. Y que es una red con contacto, que finalmente es un abogado, el que tiene todo su círculo, una red de informantes desde el Poder Judicial, sepan o no que lo son finalmente, los mismos informantes, pero que empieza a tener entonces un poder superior respecto del resto de los mismos abogados de la plaza para poder decidir lo que está sucediendo finalmente con causas importantes, tal como se ha dicho, incluso contra el propio Codelco, o sea, contra una empresa del Estado que nos favorece a todo el país en su conjunto. Así que creo que es lamentable, pero grave, gravísimo, pero creo que da señales positivas el hecho de que se esté investigando y que alguno de los delitos vaya a terminar cayendo justamente la ley de delito económico que fue dictada hace muy poco, pero que algunos casos eran hacia atrás y estamos viendo que algunos son más presentes y que podrían terminar siendo relacionados y sancionados con mayor gravedad incluso. Matías Mundaca. Bueno, los que nos dedicamos a la programación jurídica siempre hemos temido que las organizaciones criminales, el narcotráfico internacional penetre el Poder Judicial. Afortunadamente no se han sabido de muchos casos que hayan ocurrido en ese sentido. Lo grave es que aquí un grupo de operadores del sistema judicial, ministros de Corte, ministros de la Corte Suprema, abogados, ¿no es verdad?, organizaron una organización criminal dentro del Poder Judicial. Una organización criminal que sirvió para obtener fallos, que se pagaron sumas de dinero, ¿no es cierto?, por obtener estos fallos, no uno, sino que varios fallos, que además
con el objeto de lavar el dinero que provenía de estos delitos, se involucró a notarios, conservadores y otros funcionarios de la Administración de Justicia para lavar este dinero. Es decir, está el circuito completo, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar una organización criminal. Una organización criminal que organiza los delitos, los comete, se reparte el dinero y luego lo lava. O sea, el circuito de la organización criminal está claramente establecido no por un grupo de narcotraficantes colombianos, chilenos, venezolanos. Está organizado por un grupo de profesionales chilenos que estaban enquistados dentro del Poder Judicial. Y eso es lo grave. Lo grave es que los ideólogos, los cabecillas de esta organización criminal son funcionarios del Poder Judicial. Entonces, esta investigación, por supuesto, y yo siempre lo señalo, está recién empezando. Aquí van a haber muchas otras más cuestiones, ¿no es cierto?, investigadas a propósito de las escuchas telefónicas y las transcripciones de conversaciones de WhatsApp que hay en los teléfonos. Por lo tanto, y hay además arrepentidos que están, ¿no es verdad?, colaborando con la investigación, de manera tal que esto está recién empezando. Esto recién empieza, señores, así que hay que firmarse los pantalones porque ya tendremos más novedades. Iván Buscos. Mira, bueno, yo, tal como dice Matías, ojalá que esto lleguemos al fondo y que finalmente podamos estar todos tranquilos de que efectivamente tenemos una justicia que hace la pega y la hace con la venda que se supone que debiera operar para todos los casos y para todos. Yo creo que aquí el más flaco servicio que le pudo haber hecho Hermosilla es ese teléfono que ha resultado ser una caja de Pandora del que salen y salen cosas justamente que están fuera de la ley o que no debieran hacerse, que moralmente además son muy reprochables. El hecho que se buscara colocar ministros, trataran de imputar a más gente en otras cosas, etcétera. Yo creo que todo esto es señal de que efectivamente, como dice Matías, hay un grupo que se organizó para tratar de hacer que la justicia funcionaria a sus intereses, no al de las grandes mayorías, que yo creo que ahí es donde está el grave pecado de lo que se ha hecho y que evidentemente coloca una nota mala a la justicia en general. No creo que esté todo el mundo involucrado, ni creo que todo el mundo esté corrupto, pero yo creo que esto sí se tiene que investigar al fondo y que todos los que están metidos en estas tramas efectivamente paguen lo que tienen que pagar. Fernando Wilson. A ver, de acuerdo nuevamente con todo lo que se ha planteado, quisiera darle un enfoque más bien estructural y permanente. La justicia, dentro de toda organización social, dentro de toda sociedad, con una estructura de poderes, siempre está siendo acechada. Ya los asirios, digamos, consideraban que era inminente el fin del mundo por las múltiples manifestaciones de decadencia social, dentro de los cuales figuraban jueces penales. O el propio Hesíodo del 800 a.C. planteaba cómo era inevitable, digamos, cómo planteaba que los jueces corruptos, digamos, condenaban a la sociedad griega a la oscuridad. Todo esto 400 años antes de Aristóteles, Platón, etc. ¿Cuál es el punto con esto? Que en esencia, impartir justicia es el complemento necesario de la primera función del Estado. Hobbes ya nos presenta en el Leviatán que la primera función es proveer orden y seguridad. Y no puede haber orden y seguridad sin justicia. Sin embargo, permanentemente los órganos de justicia están siendo amenazados. Y el que caigan regularmente no hace más que confirmar la naturaleza humana y la necesidad de mantener un nivel de presión y de control y de búsqueda. Esto no es el final de nada, es simplemente la constatación de que se bajó la guardia
y que hay que volver a levantarla, y estoy completamente de acuerdo con Matías que el dichoso teléfono del señor Hermosilla y las docenas de derivaciones de corrupción que están saliendo de ella, probablemente nos van a hacer mirar cosas o comprender cosas que antes mirábamos con cierta sorpresa desde una perspectiva bastante más venal y trágica. Al final del día, todo esto solamente confirma que el ser humano es, digamos, una criatura con propensión al delito, al aprovechamiento, a las malas actividades, y de alguna forma, incluso todas las medidas que se tomen ahora como consecuencia de esta situación, no es que la vayan a resolver definitivamente, ni mucho menos, pero por lo menos nos van a permitir tenerlas más controladas hasta que trágicamente nuevamente surjan algún grupo de sinvergüenzas que las amenacen nuevamente. De alguna manera, toda la estructura institucional chilena está siendo un poco asediada por esta suerte de vivos o de sinvergüenzas que Perfecto. creen que pueden aprovecharse de las circunstancias. Bien, y yo quiero terminar este programa porque pasa rápidamente el tiempo, con un tema que ha causado preocupación y que de alguna forma también se liga a lo que está pasando actualmente con la delincuencia en nuestro país, el crimen organizado que se ha mencionado, ¿no es cierto?, también de alguna manera en este programa. La determinación del actual presidente de Perú de mandar tropas militares a la frontera. Algunos señalan de que esto ha sido producto de que mucha gente está saliendo antes de que se dé un eventual gobierno de Katz, quien ha dicho que faltan tantos días, ¿no es cierto?, y los van a perseguir si no tienen que irse. Otros indican que las pocas medidas, la poca dureza por parte de las actuales autoridades de poder reforzar las fronteras. Lo que está claro es que desde Perú se señala que están preocupados por lo que está pasando constante, ¿no es cierto?, atravesar de gente, de inmigrantes, sobre todo ilegales, hacia dicho país. Pasan hasta Ciudades. ¿Qué le parece esta situación que está tensionando un poco también incluso a las autoridades de la región, de aquella región, con autoridades centrales? Bueno, tomando una de las posibilidades que se es a raíz de una señal política, pucha, ¿cuánto dice eso del actual gobierno, po? Porque si en este periodo no hubo esta posibilidad de que estuvieran yéndose aquellos migrantes que son irregulares, y hoy día se van porque es posible que llegue un gobierno que va a ser de mano dura, lamentable la señal hacia la mala gestión que tuvo este gobierno, a todas luces. Y mala gestión también porque hace muchos años se presentó, ya estamos hablando de casi 2 años, se presentó un proyecto de reforma constitucional para hacer lo mismo que está haciendo Perú. Y en ese entonces estaba la ministra de Interior, Karen Tobá, que jamás le puso urgencia ni interés al proyecto. Y bueno, cuando venían las candidaturas presidenciales empezaban a promoverlo. Boric, incluso el presidente, nos dijo, vamos a tener la frontera con Fuerzas Armadas, que hoy día se tiene a través de lo que se llama este decreto de infraestructura crítica, que permite también el despliegue de Fuerzas Armadas, que existen algunas, pero lo que se ha pedido es que este despliegue sea permanente y a decisión de las propias Fuerzas Armadas, no decisión del presidente de la República. Presentó un proyecto el presidente y que al final no es nada más que un copy-paste de la infraestructura crítica sin hacer caso, o sea, finalmente caso omiso, a la decisión que sean permanentes, porque le tiene temor este sector de gobierno, finalmente le tiene pánico a entregarle la frontera a las Fuerzas Armadas en circunstancias que la condición de migración que hoy día tenemos, migratoria que hoy día tenemos, la verdad que no nos lleva a tomar otra decisión, sino que a ordenar finalmente el despliegue de fuerzas para que se nos ordene también lo que está pasando al interior de nuestro país. Si es finalmente esa es la decisión que se mandate a quienes corresponde, en la estructura organizacional que corresponde para lograr tener finalmente un tema migratorio justamente con más cuidado. Muchas veces se ha dicho, las fronteras quedan vacías finalmente, entran los migrantes, entra no solamente el migrante que viene escapando de sus países, la realidad económica que está, sino que estamos claros que entran y salen finalmente personas que vienen de afuera del crimen organizado, incluso vinculadas políticamente a la dictadura de Maduro. Entonces, la verdad que hoy día la señal que está haciendo Perú era lo que se estaba esperando que tuviéramos hace 4 años por lo menos en la frontera. Perfectamente. Matías Mundaca, hay algunos que plantean, sí, Matías, qué pasa con la gente porque se pueden formar verdaderos guetos, lo han dicho así, en el sector fronterizo, producto de esto que
qué ocurre, la incertidumbre que pueda haber y que justamente puedan comenzar a habitar dichos lugares inmigrantes. Mira, yo creo que aquí hay un fenómeno regional, tal vez mundial, de que a los gobiernos se les ha escapado la inteligencia, se les ha escapado el conocimiento, la experiencia y la gestión que tiene que tener cuestiones relativas a los derechos humanos, como son el problema de la migración. La migración no se va a resolver con poner militares en las fronteras. Eso es absolutamente claro. Que el presidente de Perú, que no sé cuál será este último presidente, porque todos los días cambian de presidente, haya dispuesto esto como una medida, digamos, un poco populista para supuestamente proteger la frontera con Perú. Bueno, es un tema que deja fuera un análisis realista de la situación. Los estados, en general los estados latinoamericanos, nunca vieron venir el crimen organizado. Nunca vieron venir la inmigración forzosa de aquellos países donde era imposible vivir por el tipo de gobierno que se tenía, como por ejemplo Venezuela. Nunca vieron ver las implicancias reales que tenía esto en los asentamientos humanos y en el tránsito por toda Sudamérica de esta persona. Entonces, yo creo que lejos de militarizar las fronteras, que probablemente va a ser la solución, pero no para reprimir, digamos, el ingreso, sino que para ordenar el tránsito de personal, lo que tienen que ponerse de acuerdo los gobiernos, todos los gobiernos, no solamente Perú y Chile, sino que también Argentina, Bolivia, en fin, los países fronterizos que tenemos, es en cómo vamos a operar cuando efectivamente se produzca una crisis o una salida migratoria. Hay que prepararse para hacer corredores humanitarios. Los países tienen que coordinarse para permitir que los migrantes que vuelven a sus países, sea por razones políticas, económicas, o porque simple y sencillamente se van a ir a los Estados Unidos, en fin, puedan llegar, ¿no es cierto?, a sus países, ¿no es verdad?, con la ayuda de los estados con los cuales van a transitar. Si no hay otra solución, no hay otra solución para esto. Hay que actuar cooperativamente, coordinadamente, porque objetivamente los movimientos migratorios, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, no es verdad, como muchos predicen, no es verdad, eso va a provocar una ola de inmigrantes que se devuelven. ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Cómo los vamos a transportar si son gente que tiene niños, que son familias, digamos, de escasos recursos? Es una crisis humanitaria. Hay que pensar en la crisis humanitaria que se va a producir y, por lo tanto, en vez de andar poniendo soldados armados con armas, digamos, cargadas con balas de salva, preocupémonos cómo hacemos circular el flujo migratorio de una manera segura. José Geri es el actual presidente de Perú después de una serie de circunstancias. El presidente del Parlamento. Exacto, él es que ha llevado a cambiar constantemente presidentes en el último periodo. Estoy con usted, Iván Buscovich, con este tema. Mira, yo creo que parte de nuestro problema es Maduro. O sea, es inexplicable que de un país salgan 5 millones de habitantes. Evidente que lo está haciendo mal y que eso es la causa principal de nuestros dolores. No. Yo eso es lo que primero querría decir para que quedáramos claros en el entendimiento de estas cosas. Yo coincido plenamente con lo que decía Matías respecto de que este es un derecho que tiene la gente de caminar. Esto que ha hecho el presidente del Perú lo único que hace es complicarnos a nosotros, a los chilenos, porque nosotros quisiéramos sacar a la gente, sobre todo a estos venezolanos que han venido para acá en un plan maluco, pero si tenemos cerrada la frontera con Perú, si los bolivianos no nos dejan más que 10 o no sé, una cantidad determinada de devolver, no tenemos conexión aérea, no podemos llegar con aviones a Venezuela con la gente que queramos repatriar a Venezuela. Estamos en un lío que no tiene muchas soluciones. Esa es la verdad. O sea, si además
Perú se pone firme y dice, no, yo no voy a recibirle ningún venezolano de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda es decir, ¿sabéis qué? Organicémonos a esta gente, démosle alguna organización, algo, para encontrarle un qué hacer, para decir, mira, los vamos a ubicar en tal lado, porque no, o sea, piensen ustedes realmente qué podemos hacer si todas las alternativas que tenemos para sacar a esos venezolanos del país están cerradas. A Perú no podemos, a Bolivia no podemos, que son los países limítrofes, a Venezuela no podemos llegar porque no tenemos relaciones, no nos dejan aterrizar los aviones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decís que los vamos a meter ¿qué, en unos campamentos de prisioneros? ¿Vamos a hacer una especie como lo que está proponiendo Trump? Esos campos de concentración ahí para que la gente... Yo de verdad que eso lo encuentro ya lo menos humanitario que puede haber. O sea, tenemos que buscar una solución que va a ser distinta, dadas estas circunstancias. Y es un dolor que vamos a tener que comernos. Por eso partí diciendo que las dificultades nuestras están en que un presidente que lo ha hecho pésimo nos complicó a nosotros, que estamos muy lejos de ellos, pero que aquí llegó la gente que llegó. Po. Perfecto. Fernando Burs. A ver, tres ideas centrales. Qué agradable haber estado de acuerdo en casi todo en esta ocasión. Totalmente de acuerdo con que Maduro es el problema. Soy un poco escéptico que el objetivo americano en estas ocasiones sea No, efectivamente producir un cambio de régimen. No. Los americanos están simplemente resolviendo su problema, que es el terror al tráfico de fentanilo, que el tráfico del cártel de los soles pase de cocaína a fentanilo, y por lo tanto, si van a hacer ataques a Venezuela, va a ser básicamente para destruir centros de acopio de droga, capacidad logística, de construcción de narcos submarinos, no para cambiar. Ellos ya saben lo que pasa cuando sacaron a Saddam Hussein en Irak o cuando intervinieron en Afganistán. Eso es lo primero. Segundo, nosotros, a ver, el tema de la migración se viene trabajando desde la década de los 90. Yo mismo pude leer algunos artículos tanto de ADICA, la Asociación de Diplomáticos de Carrera, como de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, ya desde el 98, 2001, planteando esto. Otra cosa es que el mando político no les haya hecho caso. Es decir, la inteligencia está. El problema es que la inteligencia solamente es asesoría al mando. Y recordemos que durante la administración Piñera, el propio presidente Boric, como diputado, escribía que el problema de Chile era que tenía demasiados chilenos, digamos. Por lo tanto, hubo una actitud favorable a la llegada de migrantes ilegales. Recordemos la exalcaldesa de San Antonio, que como activista patrocinó la creación de, bueno, de lo que conversábamos la semana pasada, precisamente en relación a la toma del Cerro Centinela. Bueno, dicho aquello, tenemos luego un tercer problema, que es que el migrante no es una criatura pasiva a la que uno tome, lleve, traiga o coloque en un determinado lugar. Son personas con mucha voluntad, son personas que ya tomaron una decisión brutal, como fue abandonarlo todo para lanzarse a una aventura que termina llegando muchas veces en bus o incluso a pie desde Venezuela a Chile. Y por lo tanto, lo que estamos viendo en este momento en particular, se trata de grupos de personas que están viendo que se les va a complicar el poder continuar enviando remesas de dinero a Venezuela. El migrante ilegal que llegó a Chile, no digo el criminal, sino que simplemente el que llegó sin papeles y que hoy día, recordemos que en varias tomas en Santiago hay sucursales de Western Union ubicadas adentro, digamos. Es decir, el envío de remesas de dinero fundamentales para que el resto de la familia siga viviendo en su país de origen, hoy día se complica y esta gente comienza a irse. Eso también era previsible. Eso es algo que ya ocurrió en Turquía, es algo que ocurrió en Hungría y es algo que ocurrió en Polonia respecto a las migraciones de Medio Oriente, de ucranianos, etc. Por lo tanto, para variar un poco, nuestro sistema político está tomando, y aquí por favor estoy culpando a moros y cristianos, aquí no se salva nadie, han tenido una incapacidad de ver esto y de analizarlo como fenómeno dinámico y no solamente reaccionar frente a desafíos de carácter coyuntural, que es de carácter sencillamente brutal. Y termino con un último elemento.
Primero, recordemos que el general Iturriaga, para la discusión del presupuesto anterior, planteaba que al ejército se le ha restringido las plazas tanto de tropa profesional como de servicio militar obligatorio, por lo tanto el ejército está muy bajo en plazas. Es decir, incluso el investigador de Athena Lab, el general en retiro John Griffiths, planteaba que el ejército necesita crecer simplemente para cumplir con sus funciones normales. Dicho aquello, se los despliega en la frontera, como bien mencionaba Matías, con balas de salva y un megáfono, no tienen reglas de uso de la fuerza, no tienen autorización para restricción y finalmente para lo único que están es para tomar a los migrantes y entregárselos a los carabineros en Colchán. Perfecto. Es decir, y un último punto final. Por favor, que estamos en el tiempo. Termino simplemente que si se va a desplegar las Fuerzas Armadas, se tiene que tener reglas de uso de la fuerza y no bastan los decretos porque Fiscalía no valida las reglas de uso de la fuerza a través de decretos y por lo tanto el personal militar termina procesado. Y tenemos el caso del infante Marina, que estuvo 2 años en juicio y el fallo incluso criticó fuertemente al Ministerio Público por haber faltado en su deber de objetividad, básicamente concentrado en demostrar la culpabilidad del infante. Bien, Fernando. Lamentablemente el tiempo es así. Me avisan por favor, desde dirección, ¿no es cierto?, que estamos en el tiempo y así que ha sido una interesante conversación. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, las opiniones, el análisis de cada uno de nuestros panelistas en esta jornada. Me refiero a Paz Anastasiadis, presidenta regional de Demócratas, a Matías Mundaca, abogado, a Iván Buscovich, concejal de Valparaíso, a Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por aportar con sus ideas, con sus análisis a lo que debe ser, ¿no es cierto?, el desarrollo de una opinión crítica en nuestra región. Yo creo que eso es súper importante. Y a ustedes también muchas gracias por ser parte del programa Cita Regional. A los 4 panelistas, un abrazo grande, que tengan una muy buena semana en lo que viene, y a ustedes también, sigan junto a la programación de Quinta Visión. Que esté muy bien ustedes y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.